Hola, No. yo soy Sara y Andrés. Y Andrés, sin estilo. Sin Steven esta vez, pero bueno. Bueno, vamos a socializar la lectura para el día de mañana. Entonces, la lectura se llama La Casa Natal y la Casa Onírica, que evoca la Casa de los Recuerdos, o etimológicamente significa perteneciente o relativa a los sueños. Entonces, ¿cómo te pareció la lectura de entrada? Bueno, de entrada siento que literal es muy como de percepción, ¿sabes? Y como de evocar algo, o sea, no es como te parezca, sino de algo que tú ya sentiste, y como que divide en dos lo real de lo imaginario. Sí. Por eso dice como la natal, que a pesar de que te crea como esa imagen de dónde naciste, que tuviste, de tu infancia, de lo que te creó como tal, y otra lo dice mucho de como que se va, o sea, mucho donde se va a soñar realmente, ¿sí? Entonces como que se parte en dos, eso que lo que es lo que viviste, y bajo las vivencias lo que recuerdas, y lo otro lo que casi que estás construyendo a partir de un sueño que termina siendo la onírica, ¿no? Y que no deja de ser algo más como que se guarda en la voz, que de hecho lo dice Segers, que dice que como es que tú de verdad lo guardas en ti y se vuelve algo mucho más perceptual, como más imaginario, pero íntimo, o sea, como que literal es lo tuyo y nada más, no es como contigo, con los demás, o tu casa natal donde compartías con tus papás, con demás y esto. Sí, porque menciona como de que no es como la locación, sino no es donde tú duermes, sino realmente donde sueñas. Entonces sí, como esa construcción de un ideal de cómo percibimos la casa y lo que consideramos nuestra casa de los sueños. Que de hecho cuando estaba hablando como de, o bueno, cuando estaba hablando no, pues como en todo el texto, el tema natal hace mucho la referencia casi, o yo lo hago, o lo relaciono mucho con lo que decíamos antes, que una cosa es casa y otra cosa es hogar, ¿sabes? Sí. Una cosa que puede llegar a ser lo material, que incluso cómo interpretas esa casa donde estuviste materialmente, como que es algo que está ahí, ¿sí? Sí. O sea, que se posiciona en un sitio, y otra cosa es literal lo onírico, que al final termina siendo eso que tú sueñas, pero que terminas recordando por un olor, por una imagen, por un sonido, aquello de que no, cuando, no sé, me voy de vacaciones y voy al pueblo donde está mi abuelita, y cuando me levanto todos los pajaritos están ahí, que ya, cosa que de pronto no vives acá en Bogotá. Entonces, de pronto eso lo relaciono mucho, hogar con, casa, con lo material, como con lo que existe y está, y lo onírico más como con el hogar y con lo que tú construyes a partir de tu imaginario y de tu intimidad. Sí. O sea, algo que tienes como muy arraigado a ti, pues. Sí, ahí menciona también el tema de la casa familiar, ¿no? Lo relaciono mucho con eso, y pues puede que varíe a lo largo del tiempo, porque esa percepción es cambiante. Así tengas ese ideal que pues pasó en algún momento, está en constante evolución, pero sí está el imaginario de lo que es tu casa de los sueños. Me pareció muy interesante. Que yo lo relacionaba mucho con, pues no sé, digo como lo bueno y también lo malo, ¿sabes? O sea, no porque tú también construyes recuerdos a partir de situaciones no tan buenas. Sí, es verdad. Entonces, esas situaciones no tan buenas, ¿cómo te generan esa contradicción a ese hogar? Que lo tradicional sería como que hogar es algo lindo, algo bonito, pero de pronto también cómo te genera ese hogar a donde no quieres volver, y donde definitivamente sabes que nunca vas a volver. Es verdad. Sí, es subjetivo. Sí. Pero igual está construido a partir de pensamientos, como de sueños, en teoría. Y esa misma intimidad, ¿no? Es que verdad. creo que el texto hace mucho Muy al tema de la intimidad, exacto. porque finalmente tú puedes ver, por ejemplo, el tema de los olores.
puede que tú recuerdes, no sé, pongamos un ejemplo, a tu abuelo, lo recuerdes por su olor y te parece genial y no sé qué, pero resulta que tu papá en algún momento tuvo algún conflicto con él y obviamente no puede tolerar un olor semejante a eso porque pues le va a evocar otro momento. Esa percepción. Exactamente, me parece súper chévere. Y algo que también quisiera resaltar del texto es como menciona que la casa es como o sea, la definición del arquetipo de lo que significa una casa. Entonces lo desglosa de tal punto en que pues el tema de la tierra, como su humedad y todo, ejerce como esa base que se vuelve sólida para contener una casa. Entonces, en la lectura intenté hacer un dibujo, o sea, de lo que para mí, o sea, como yo iba entendiendo la casa, entonces está la tierra, está el sótano, que es como el tema de la caverna y como también evoca el tema de la raíz de la casa. Entonces, también menciona el tema de la escalera como un conector. Entonces también lo relacioné como con un tema de intimidad, porque tú puedes tener, no sé, en la casa de tus abuelos siempre va a haber como un cuarto que está como muy lejano. Sí. Entonces, bueno, puede que el cuarto sea significativo porque pasa cierta cosa, pero ese trayecto del corredor puede generar también ciertas emociones que pueden resultar interesantes. Incluso, perdón, te interrumpo, es como trascender de eso material, que literal, o sea, es como que lo material, o sea, lo físico, a lo intangible, ¿no? O sea, como esa transición que tienes de lo construido y de lo físico hacia lo literal, hacia lo sustancial o lo que tú decías, como la parte de intimidad o de introspección, por decirlo así. Sí. Es verdad. Y asimismo mencionaban como algunos tipos, o sea, elementos que conforman una casa. Entonces mencionaban como la ventana. Entonces, la ventana de una forma filosófica significa como el ojo abierto a mirar el exterior, teniendo como el cobijo de lo que es tu hogar. Entonces, es como esa trascendencia. La iluminación también, más que todo en la noche. Entonces, la iluminación en tu interior es como tu resguardo y quizás el paso a que tú tengas tu pensamiento lúcido, que quiere decir como el sueño. Pero a la persona del exterior puede ser como algún tipo de estrella, algún tipo de orientador, o pues también evocaban el tema de tener un hogar, una casa, como el no tener iluminación en la noche hace como que la noche sea una bestia increíble y pues es verdad, o sea, el tema de la noche y el cobijo de una casa es muy importante. Pero algo que me llamó la atención es que decía como una casa de un solo piso no puede ser el arquetipo de una casa. Entonces me hizo pensar a qué punto se transforma ese concepto de casa. Obviamente está visto bajo un tema filosófico, pero entonces ha traído a la actualidad que define entonces una casa, ¿sí? Porque bajo lo que uno cree en los pensamientos y sueños quizás del hogar puede significar una cosa, pero llevado a la forma y como a todo su trasfondo filosófico, esos componentes se han ido transformando. O sea, no la casa significa lo mismo y quizás la dibujé porque intentaba entender cómo exactamente, pero así mismo decía como un solo piso no puede ser una casa. Entonces como que me hizo pensar como, wow. Cosa que difieren totalmente, ¿no? Pues, exacto. Sí. No, aparte porque tú, o sea, también hace como referencia y el tema de estos niveles, ¿no? O sea, como la raíz, cómo va creciendo y al final... Y el nido como, o exacto, el pensamiento como, de lo que es el techo de la casa. Exacto, entonces creo que es como esa transición y al no tener esa transición de pronto por eso lo define como no una casa, pero pues igual. Una cosa es lo que se aprecia en la lectura y otra cosa es lo que de pronto uno también interpreta, ¿no? Y lo que hace que todo esto que uno lleve como leyendo o conociendo o teniendo experiencia modifique o se moldee como ese concepto, ¿sabes? Por eso digo que, o sea, yo no estaría como muy de acuerdo con el tema de que una casa de un solo piso no es propiamente una casa, ¿sí? Y imagínate que tuviese un solo piso sin sótano, pues peor. Sí, sí. Claro, o sea, es que se quedaría como sin raíz, que uno diría como, bueno, y entonces no tiene raíz. Sí, bueno, pues ya llevado muy a la forma, pues fue... Sí, exacto. Sí, pero me pareció interesante, me llamó mucho la atención el tema de la ventana, como que, sí, o sea, estamos muy escondidos en nuestra casa, pero pues es como un ojo abierto también al mundo, o sea, bajo lo que estamos bajo el hogar, tenemos ese resguardo de poder mirar al mundo
por el tema de la Protegido, ventana. ¿no? Exactamente. Protegido. La protección. O sea, casi que termina siendo una protección, pero generas una conexión igual, Exactamente. que es como ese paso de lo adentro hacia lo afuera, ¿no? Sí, de la adentro a la afuera, así, tal cual. Sí, hace referencia a un par de autores interesantes, por ejemplo el tema de la habitación de Virginia Woolf, entonces como la insularidad de la habitación alumbrada, un islote de luz en el mar de tinieblas, me pareció muy interesante, pues como que ese libro tiene un contexto también económico, como que evoca el tema del privilegio en cuanto a tener una habitación y pues pienso que bajo todo este arquetipo que menciona en la lectura, pues tiene también mucho que ver con eso, como de que pues no todo el mundo tiene esa capacidad y pues como relacionándolo con la oscuridad, Sí, claro. y la noche, y que claro, o sea, vuelve a ser como ya traído un poco a la realidad, termina siendo un privilegio, ¿no? Como el tema de la casa formal, como todas estas variables. Me pareció muy interesante. Y muy bonita la lectura, creo que el Sí. inicio me hizo pensar mucho en muchas cosas muy sensibles, de que pues a veces puedes hablar con muchas personas y te pueden decir, no siento que mi casa sea mi casa. A veces pasa cuando te cambias de casa o finalmente no encuentras en tu familia o en las personas con las cuales vives ese sentimiento que en algún momento idealizaste, lo volviste una casa onírica. Sí, exacto. Entonces resulta siendo frustrante, pero al igual se vuelve un tema de transformación del ser. Entonces sí me hizo pensar muchas cosas a nivel sentimental en cuanto a lo que significa realmente una casa. Y yo insistiendo en casa-hogar, para mí son dos cosas que terminan siendo, sí, claro, tú puedes vivir en tu casa, pero no tener un hogar. Es verdad. Bueno. Una bella lectura. Listo. Entonces lo hablaremos, continuaremos Mañana. Mañana. Listo. Gracias. Vale.